el gran proyecto de China, el gran proyecto de la ruta de la seda, que acá les voy a poner un pantallazo para que vean qué se está compitiendo hoy entre las grandes potencias. Pues nada menos que es el control del Rimland y del Harland. Así de sencillo. China, con su gran proyecto de la ruta de la seda, está buscando controlar estas áreas, ¿no? Si nosotros fuéramos, y los invito a la gente que vaya a ver la repetición, que vaya a la imagen anterior y vea toda esta cuestión del Rimland y del Harland, pues estamos viendo prácticamente que con el proyecto de la nueva ruta de la seda o el Belt and Road, China se apropiaría o tomaría el control de toda el área del Rimland, y no solamente eso, sino como vemos la línea que rodea la línea roja, estaríamos viendo que atenazaría absolutamente las dos áreas de control mundial, que serían el Rimland y el Herland. Aquí está justamente Ucrania, Bielorrusia y están los países del Báltico. Es por eso que básicamente ahí estamos situados en lo que es la actual guerra, ¿no? Siguen creyendo que hay dos bandos, siguen creyendo que estos son intereses de Rusia contra los intereses de Europa y Estados Unidos, que aquí no hay bandos, ¿no? Que aquí hay un solo gobierno mundial a la sombra, que son los que están sin duda detrás de todo esto. Aquí no hay ni buenos ni malos. Los que están por arriba de todos le dijeron a los miembros de la OTAN, provoca. Le dijeron al gobierno, al títere payaso este de Ucrania, provoca. Le dijeron a Putin, te van a provocar, tú llegas hasta aquí y a cambio ya te daremos parte de los territorios prorrusos que tiene Ucrania, que son sobre todo los del este, ¿no? Donde ha entrado las tropas rusas. Esto ha sido un conflicto en gran medida ficticio. Yo no digo que desgraciadamente haya muertes y dolor, claro que sí, siempre es la población que lo paga. Pero hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Los países figuran como con unos códigos como corporaciones, al igual que cada uno de nosotros. Tiene que ver con la ley del mar, con el tema de las bulas, la soberanía y todo ese tema. Que quien sigue figurando ahí como corporación es la Federación Rusa. Ojo, estos son los acuerdos que se hacen por detrás y que no se saben, la gente no sabe. De estos tejemenejes que hay por detrás es de donde absorbe el capital las sanguijuelas que viven del sistema, las casas reales y la nobleza europea. El verdadero poder no está por dinero, sino que mueve a estos peones, los pone en marcha a todos ellos, que se mueven por intereses y por dinero. Llegó el momento determinado que no interesaba y derrumbaron el muro de Berlín y acabaron con todo esto para dejar a Rusia en manos de los mafiosos. Porque no fue otra cosa. Se repartieron la ex Unión Soviética en manos de mafiosos, Ucrania está en manos de mafiosos, Bielorrusia está en manos de mafiosos, y detrás del gobierno de Rusia están, entre otros, la poderosísima mafia rusa. Depende de príncipes italianos de la nobleza negra. Hay relación. Sobre relación que tienen, por ejemplo, los Pallavicini con Rusia. Pero directa, ¿eh? Han sido hasta embajadores. Un Pallavicini fue embajador. Alberto II, por la gracia de Dios, príncipe soberano de Mónaco, ordena a Vladimir Vladimirovich Putin. No, presidente, no dice presidente de Rusia, dice presidente de la Federación Rusa. O sea, la gran cruz de la Orden de San Jorge, del Principado de Mónaco, se la concede al presidente de Rusia. Y usted se pregunta, pero vamos a ver, un país tan insignificante como es el Principado de Mónaco, le concede toda una condecoración al presidente de la gran Rusia. ¿Y por qué? Este es el príncipe Alberto de Mónaco. Hay muchísimas imágenes de las relaciones entre Vladimir Putin y Alberto de Mónaco. Pero claro, ¿quiénes son estos de Mónaco? Los Grimaldi. Una familia de muchos siglos atrás que eran poderosísimos en Génova, en las ciudades-estado del norte de Italia, nobleza negra. Estos Grimaldi
por aquella época gobernaban todo el comercio con el Mar Negro. Es decir, la relación de estos sátrapas con Rusia viene desde hace siglos. Estos señores, el príncipe Alberto de Mónaco. Pero los que están detrás de todo son estos Grimaldi, que son nobleza veneciana. Y estos Grimaldi obedecen a la Casa de Saboya. La gran mafia rusa, imagínense ustedes el poder económico que tiene Rusia. El inmenso poder económico. Ya sabemos la cantidad de multimegamillonarios rusos que surgieron después de la caída de la Unión Soviética, que están por todo el mundo. Y la gran mafia rusa, repito una vez más, lava su dinero en los casinos de Mónaco. Ese es el tinglao. Este es el tinglao. Este señor que ahora mismo está a la izquierda de la foto con la mirada baja y esa cara de circunstancia, está gobernado por estos tipos y representa a las grandes mafias rusas que surgieron después de la caída de la Unión Soviética. Esos son lo que representa. Porque todo este entramado de noblezas, aristocracias, casas reales y demás, están todos manejados desde Roma. Y es así. Ese es el centro. Ahí los tienen. Ahí los tienen. Esto no es casual, ¿eh? Estas cosas no son casuales. No crean ustedes que fue un error. No. Dejan el sello, dejan la impronta para que se sepa quién está detrás de todo esto. Este es el presidente de Hungría y es en Rusia. ¿Lo ven? Pues estos son los que están detrás de todo. Los mismos de siempre. Estos mismos que gobiernan Occidente, estas casas legendarias como los Farnese, Borbón, Parma, que manejan el emporio militar de los Estados Unidos, pues son los mismos. Unas u otras se repartieron la tarta desde que se adueñaron del Vaticano tras la Segunda Guerra Mundial. Y son estos los que están detrás de todo, siempre. Los jesuitas están en Rusia desde tiempos inmemoriales, ¿no? El éxito de los que manejan el mundo radica en que la sotana por una parte la sotana los camufla de bondad, ¿no? Y por otra parte, estas noblezas y esta aristocracia pues van por ahí de filántropos y de la gran cantidad de vagos chupópteros que hay por toda Europa relacionados con nobleza y aristocracia que nadie conoce y que viven como reyes. Europa está plagada, pero incluso en la Europa oriental de los países de la ex-Unión Soviética hay casas reales hasta en Bulgaria. Esos señores que viven en castillos y demás, ¿de qué creen que viven? La nobleza y la aristocracia son el espécimen más vago e inútil de esta sociedad. Y se han expandido como una plaga de mayor magnitud de la que ustedes se puedan imaginar. Mérito logrado a base de siglos de conspirar para que ni una sola gota de sudor caiga por su frente y ni un solo problema económico altere su psicopática mente. La pugna por liderar el nuevo orden internacional está en marcha, una pugna que amenaza con dividir al mundo en dos bloques, desencadenando un proceso de desglobalización que tendría graves consecuencias económicas. Un contexto en el que fomentar plataformas de diálogo multilaterales resulta más importante que nunca. Está en juego la hegemonía global y esa disputa no tiene como escenario principal la guerra en Ucrania. La creciente rivalidad entre el G7 y los BRICS es la expresión de un conflicto latente entre los dos principales actores a nivel global, Estados Unidos y China. Un conflicto que va a más en términos económicos, pero que a medio plazo esconde riesgos mucho mayores. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntos representan el 43% de la población mundial, mientras que sus economías constituyen el 25% del Producto Interno Bruto global. Estados Unidos, Canadá, Japón y las principales economías europeas apenas suponen el 10% de la población mundial. En cambio, su peso económico en el Producto Bruto global se eleva al 46%. Востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику. Pero Putin fue más allá. El presidente ruso aseguró que la ruptura con Occidente es irreversible y definitiva.
Pero para disputar la hegemonía global, los BRICS necesitan ampliar su área de influencia más allá de sus actuales 5 integrantes. Los principales candidatos se encuentran en el denominado Sur Global, países en desarrollo ubicados principalmente en Asia, África y Latinoamérica. Es el caso de Argentina. Los BRICS constituyen una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve a un tiempo mejor y más justo. Argentina quiere sumarse a ese espacio y brindar sus aportes como integrante del mismo. La candidatura argentina cuenta con el respaldo del bloque, especialmente de Brasil y China, sus dos principales socios comerciales. Pekín ya incluyó recientemente a Argentina en la iniciativa de la Ruta de la Seda. Además, Brasil apuesta por el ingreso argentino en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Pero para disputarle la hegemonía mundial a Occidente, el grupo de los BRICS deberá resolver antes determinadas contradicciones internas. ¿Qué papel está dispuesta a jugar una Rusia debilitada por las sanciones occidentales? Además, la India y China mantienen una fuerte rivalidad regional que puede generar importantes tensiones, con Pekín asumiendo un papel de liderazgo cada vez más evidente. Y mientras los BRICS tratan de impulsar un nuevo orden mundial, los países occidentales cierran filas para mantener su liderazgo. Encabezados por el G7, que agrupa a los 7 países más industrializados del mundo. También el G7 aprovechó su reciente cumbre en la localidad alemana de Elmau para dar una muestra de unidad. Con la guerra en Ucrania como trasfondo, los líderes del bloque adoptaron nuevas sanciones contra Rusia. Pero el consenso en Occidente no solo se limita al G7, incluye también a la Unión Europea y, muy importante, adquiere una vertiente militar con la inclusión de la OTAN. Die Staaten der G7 haben eng zusammengestanden, genauso wie die Europäische Union und die NATO, als es darum ging, die Unterstützung für die Ukraine zu organisieren gegen den brutalen Angriff Russlands. Und zwar von Anfang an. Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet. Pero al margen de Rusia, la sombra de China planeó también por la cumbre del G7. El creciente peso económico del gigante asiático amenaza con traducirse en una mayor influencia en la escena internacional. Para contrarrestar esa tendencia, el G7 anunció un plan de infraestructuras en países en desarrollo por valor de 600.000 millones de dólares. Además, el bloque apuesta por reducir su dependencia económica de China, una estrategia que, sin embargo, puede acarrear importantes consecuencias para países como Alemania.